Oye, mira que estaba investigando y la crónica y el reportaje en algunos países es una cosa y en otros países es otra cosa, o sea, es diferente. Inclusive en Europa la crónica y el reportaje la tratan de manera supremamente diferente a como lo tratan aquí en Colombia. Eso depende de nuestros periodistas, cómo manejan los dos géneros, tanto de crónica como de reportaje. ¿Sabes qué queríamos hacer? Vamos a donde algunos periodistas de medios masivos aquí en Colombia y les preguntamos cada uno cómo maneja y cómo hace estos reportajes y crónicas. Me parece, vamos. Dale, vamos. Preguntémosle a un periodista colombiano qué es una crónica o cómo define una crónica. La crónica para mí es por un lado un texto que narra en primer lugar y en segundo lugar es un texto que usa todos los estilos, los recursos, métodos narrativos que existen para contextualizar, para dar un contexto de una noticia, de un hecho especial, de un debate de la opinión pública, y creo que esa es la naturaleza, repito, el contextualizar. Bien, ahora queremos saber qué es un reportaje o cómo define un reportaje. Bueno, reportaje, su palabra lo dice, uno reporta. Es básicamente un hecho noticioso, es un hecho que tiene interés público, interés para la opinión en general, y realmente es un hecho que cuando uno lo narra o cuando uno lo dice o esa información uno la transmite, genera un impacto que es impacto noticioso en positivo o en negativo, o simplemente deja un impacto para una reflexión. Eso es lo que es un reportaje. El reportaje también narra en primera medida, igual que la crónica, y también debe ser tan recursivo como la crónica, tan dado a entretener al lector. Pero a diferencia de la crónica, el reportaje transmite las percepciones, las experiencias, lo que en otras palabras vio, sintió, olió, escuchó el reportero en la calle, y justamente esas experiencias debe transmitirlas en un texto. Cuéntenos las características más importantes que tiene el reportaje. En primera medida que narrar tiene que tener una estructura dramática, eso quiere decir tiene que tener que exponer un conflicto, tiene que tener protagonistas, tiene que tener un estilo narrativo creativo, podría ser literario. El reportaje es como la elaboración de una noticia, es el qué, cómo, cuándo y dónde, esos son los elementos básicos. Ahí ahora la pregunta es cómo se organizan. Obviamente para la organización del qué, cómo, cuándo y dónde, ¿qué es lo primero que tiene que haber en una noticia? Si por ejemplo ocurre un terremoto o un tsunami en Japón, uno no puede arrancar diciendo, no, es que se presentaron una serie de olas que se elevaron 80 metros. Uno tiene que ir a la noticia principal. ¿Qué fue lo que pasó? Un tsunami. ¿Consecuencia de qué? De un sismo, un movimiento de la placa en las profundidades del mar. Eso es lo que entonces ahí uno va desarrollando. ¿Qué ha sucedido hasta el momento? Sucedió una catástrofe. Esta catástrofe que desencadenó, tantos muertos, tantos heridos. Eso es lo que uno va desarrollando así en el reportaje. Como uno se da cuenta, el reportaje lo que da es una serie de los hechos, uno los organiza de acuerdo a la prioridad. Cuéntenos el reportaje más importante que usted ha hecho o el que más recuerda. En las últimas horas hice una mezcla entre reportaje y crónica con la muerte de Jaime Garzón, al cumplirse los 13 años. Hice una versión en texto para la página de internet y la mezclé con algunos videos que tenemos como la capacidad de nuestra página para hacerlo. Me gustó porque primero yo trabajé con Jaime y segundo trabajé con Jaime cuando yo estaba en mis inicios en periodismo, entonces fue muy gratificante en ese momento. Y también sufrí la muerte de él, me dolió, y son de esos compañeros entrañables, donde uno aprende, donde hay muchas anécdotas por contar, donde hay mucha sensibilidad y donde realmente uno tiende a ser subjetivo. Un reportaje que hice recientemente en Atenas, donde tuve la oportunidad de viajar. Hice un reportaje sobre la crisis económica y la forma como la crisis está afectando a los atenienses, a la gente que vive allá. Y me parecería muy interesante porque pues, uno en Colombia pues, conoce por supuesto lo que es crisis, lo que es pobreza, lo que es miseria, lo que es que haya bajos sueldos, que haya desigualdad y demás, pero uno no se explica muy bien en Europa cuál es el problema y qué significa la miseria y la crisis para la gente de allá. Entonces pues digamos tuve la oportunidad de ir, salir a la calle, estar 5 días caminando por las calles de esa ciudad y de, como decía, de transmitirle al lector lo que yo percibí, ¿no? Vi, escuché, sentí en las calles. El reportaje es importante por un lado porque rompe con una
tendencia que tenemos los periodistas a quedarnos en casa, o mejor dicho, a quedarnos en la oficina y hacer todo nuestro trabajo por teléfono. Entonces el reportaje es un poquito volver a la realidad, darse cuenta de que las cosas no son ni negras ni blancas, sino que siempre hay un intermedio supremamente interesante y que solo se puede descubrir cuando uno va y le ve la cara a la gente.